ver ahora la amiloide, amiloidosis, que ambas todavía están dentro del metabolismo de proteína. Primero es importante saber qué es el amiloide. Es un material proteico amorfo, eosinófilo, extracelular e insoluble. La característica de este material amiloide, de características proteicas, es que es insoluble, es amorfo, es decir, que no tiene ninguna función. La única función es ocupar espacio y dañar, digamos así, el funcionamiento del órgano o de la célula donde se activa. La amiloidosis no es más que el acúmulo de esa sustancia en algún órgano o en algún tejido, que por supuesto, como les digo, va a alterar sus funciones porque no tiene ninguna utilidad. Probablemente la de acumularse y generar daño. Los depósitos de amiloides pueden ser localizados, es decir, puede estar presente en un órgano, por ejemplo, puede estar presente en el riñón, puede estar presente en el hígado solamente, o pueden ser generalizados, en varios órganos, sobre todo hígado y riñón, que es donde mayormente se va a ver este tipo de degeneración. Esto va a generar un fallo orgánico, porque como les decía, al igual que la grasa y al igual que el agua, se va a acumular y va a alterar la función de la célula, va a modificar su función, y esto va a generar un fallo en el órgano, en la función del órgano, una progresiva emaciación, una progresiva pérdida de peso y finalmente la muerte del individuo por alguna falla hepática o renal, o hepático renal, porque es el principal órgano donde esa sustancia amiloide se va a formar. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente? Vamos a ver depósitos blanquecinos, como ver manchas blancas, como así. Órganos de mayor tamaño, porque igual que con el agua y con la grasa, esto va a hacer que el órgano aumente su tamaño porque se va a acumular amiloide en el interior de él. Mayor consistencia, va a ser mucho más duro, a diferencia de los anteriores que eran mucho más suaves, más fiables. El amiloide lo vamos a observar como un material homogéneo, vítreo e incoloro, o sea, se va a ver más bien como unas zonas más pálidas, unas zonas un poco más blanquecinas del resto del órgano. Y le va a conferir al órgano una consistencia elástica por la característica proteica que tiene esta sustancia. El órgano, en vez de ser friable, como lo vimos en la grasa, en el agua, en este caso se va a tornar más elástico, más microscópicamente. Que vamos a ver material hialino, que ese material hialino eosinófilo corresponde a los depósitos de amiloides. Al decir eosinófilo quiere decir que se va a ver un material con color rosado en el intersticio renal y a nivel de otros órganos, generando atrofia por compresión a nivel de circulación hepática. En este caso habla de atrofia por compresión porque comienza a acumularse en el interior del órgano, y al acumularse va a ser como si empezáramos a meter aquí gente, y los que ya estamos aquí nos vamos a tener que ir todos hacia la pared. ¿Por qué? Porque nos van a ir desplazando hacia la periferia. Lo mismo pasa con la degeneración amiloide. El órgano comienza a acumular amiloide, y las células que están normalmente formadas del órgano comienzan a desplazarse, comienzan a ser comprimidas y generan una atrofia por compresión. ¿Qué vamos a ver a nivel del riñón? Macroscópicamente una nefromegalia, es decir, el órgano aumentado de tamaño, un punteado blanquecino que corresponde a esos puntos blancos que se ven allí, corresponden al acúmulo de amiloides, y depresiones en el caso del perro. En el caso del riñón del perro se van a ver zonas deprimidas desde el punto de vista clínico. Vamos a ver proteinuria y uremia, es decir, expresión de proteínas a nivel de la orina y acúmulo de urea en sangre. Microscópicamente, a nivel del corpúsculo renal, vamos a ver el depósito de ese amiloide a nivel del mesanio, de la membrana basal, ovillo vascular se va a ver distorsionado, sustitución del glumérolo por amiloide, porque como les decía que no hace nada, solamente ocupar espacio y acumularse y alterar la función del órgano. Si sabemos que el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, o es sustituida por un amiloide que no hace absolutamente nada, ¿qué va a pasar con ese riñón? A nivel de funcional. A nivel de también se puede acumular y de repente
muscular y glomérulo. muscular a nivel de arteria. El glomérulo En el caso del es parte de vaso, la vamos a ver nefrona, igualmente pero esplenomegalia, es la el nefrona. vaso aumentado de tamaño por el acúmulo, por la gran cantidad de amiloide que se está acumulando en el vaso. Se va a ver en forma de gránulos, lo que se conoce como Yo estaba vaso disociando. tensado o tapioca, y vamos a ver también Mira el zapato. vaso difuso, que es el vaso diarquiazo. Lo vemos todos, pero se ven como varios puntillados en el microscópicamente, que vamos a ver ese mismo amiloide, esa misma sustancia, a nivel del músculo esplénico, a nivel de las paredes de los sinusoides de la bomba roja. En el caso del hígado, lo mismo, hepatomegalia, el órgano aumentado de tamaño, lleno de ese amiloide, de esa sustancia. El órgano se va a ver, por supuesto, mucho más pálido, mucho más blanquecino. Microscópicamente, vemos lo mismo, ese amiloide acumulado a nivel de los sinusoides hepáticos. Como les decía, hay atrofia por compresión de los hepatocitos. Hay tanta amiloide acumulada que comienza a desplazar los hepatocitos y estos comienzan a atrofiar hasta que desaparecen y el amiloide sustituye completamente al hepatocito. Entonces, esto va a generar una falla, obviamente una falla hepática. También puede verse en arterias, en glándulas adrenales, en corazón, a nivel del sistema nervioso, linfático, tiroides, pero los principales órganos son riñón, hígado y menor proporción del mar. El crecimiento del depósito compromete la función del órgano, pero los tejidos infiltrados no parecen reaccionar. ¿Qué no parecen reaccionar? Porque es una sustancia proteica que el órgano va a reconocer como propio, entonces no va a haber manera de que ningún órgano la destruya, es algo propio del organismo. Entonces comienza a acumularse en el órgano, altera la función del órgano, pero el organismo, digamos, no responde a esa alteración. Así lo vamos a ver. Esto es el caso de una amiloidosis renal. Comparemos el riñón que haga de este tamaño con el riñón de este tamaño, para con el otro. Piense primero el tamaño, aumentado el tamaño, el color mucho más pálido y la superficie que se ve mucho más rugosa. Ese es de bovino, ¿verdad? Los multilobulados. Cuando nosotros hacemos una descripción de un órgano, Ese es de bovino. que es válido para el examen, vamos a describir el órgano de acuerdo a la forma. Por el Forma redondeada, ovalada, multilobulado. Sí, puede irregular. ser. En cuanto al color, no podemos decir que el órgano tiene un color pálido. El color pálido no existe. La palidez es una tonalidad. Entonces, ¿qué color es el riñón? Vino tinto. Entonces, aquí podemos decir, no, obviamente no es un vino tinto pálido. Si pudiesen hacer caso, vamos a decir un rojo pálido, un amarillo pálido, un verde pálido. Siempre tenemos que acompañar. Porque la palidez no es un color, es una tonalidad. Vamos a describir el órgano por color. Vamos a describir el órgano por apariencia. En este caso, fíjense que se ve, la superficie del órgano se ve como más rugosa. Vamos a describir el órgano también por la posible consistencia. Aquí se ve que el órgano está duro, que está consistente, que está compacto. A diferencia del hígado, que incluso se rompió y se veía roto. Y cualquier otra alteración que pudiéramos ver a nivel, por ejemplo, una zona blanquecina por aquí, una zona deprimida por aquí. Cuando vayan a hacer la descripción del órgano, lo hacen de esa manera. Otro ejemplo de amiloidosis renal, en este caso es una oveja, fíjense el tamaño del riñón. Ambos están lesionados, pero uno está más grande que el otro. Igualmente se ve iniciado A vos te da la vista. toda la corteza del riñón, mucho más de una coloración. A mí mi vista no me da. Mira, me voy dando cuenta que hay una línea amarilla abajo. Y ese sentido blanco sí, el acúmulo de amiloide que se ve macroscópicamente. Dice degeneración amiloide, riñón vacuoso. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Esto es un glomérulo sano, fíjense acá, glomerular, y allá hay un glomérulo comprometido. Entonces, fíjense toda esta sustancia que está acumulándose en el interior del glomérulo, todo esto que ven acá. ¿Qué está haciendo esto? O ¿qué está haciendo ese amiloide? Sustituyendo todo el contenido celular o el tejido funcional del glomérulo y lo
caso. Incluso aquí ya los estudios físicos por completo. Por supuesto, todos estos los médulos van a dejar de funcionar, a llevar a cabo su función, y esto va a derivar a un fallo renal. Por cúmulos renales con depósito de sustancias extracelular, Agarra que tanto te vas. sanguínea, la toxicidad, Si queréis le quitáis la rejita y sale más rápido. normal, y eso es así. Y ahí se pierde por completo la función de ese. En el caso del hígado, sucede lo mismo. Fíjense aquí, estos son los hepatocitos. Y estos son los que ven acá. Y lo que está acá son los hepáticos. Están distribuidos los hepatocitos. En el caso de la amiloidosis y hígado, fíjense lo que quedó de hepatocitos acá. Esto tiene una cadena bien definida, porque son cadenas bien definidas, apenas quedó por aquí la otra. ¿Por qué? Porque el resto del órgano comenzó a ser invadido por ese amiloide, sustancia amiloide que sustituyó por completo, o casi por completo, a los hepatocitos. Entonces, obviamente, si el hígado no tiene hepatocitos, no va a llevar a cabo su función, o la va a llevar de manera más el tercer trastorno por la tercera degeneración, dentro del trastorno del metabolismo proteico, es la degeneración mixoide, degeneración mucosa o mucoide, cualquiera de las tres es válida. En este caso lo que se acumula es moco o sustancia mucoide, que no es más que mucopolisacáridos ácidos que se acumulan a nivel del tejido conectivo con alteración de los elementos fibrilares. En este caso, la sustancia que se va a acumular son mucopolisacáridos o sustancias mucoides como a nivel de principalmente las fibras de colágeno y a nivel de las fibras musculares. Y va a pasar algo muy parecido a lo que veíamos en la degeneración fibrinoide, donde la fibrina comenzaba a invadir entre las fibras musculares del vaso sanguíneo. En este caso van a ser los mucopolisacáridos o la sustancia mucoide, que va a comenzar a invadir entre las fibras musculares lisas y las bases de desarrollo. Normalmente, al igual que en el caso de la degeneración fibrinoide, lo vamos a ver a nivel de la aorta o de los vasos sanguíneos, de las válvulas cardíacas y de la sinopia. Esto es un tipo de degeneración mixoide. Hay dos tipos. Está este tipo que acabo de explicar, que se ubica principalmente a nivel del circulatorio, y hay otro tipo de degeneración mixoide que se ubica a nivel epitelial. En este caso, cuando se ubica a nivel epitelial, ese moco o esa mucina o ese mucopolisacárido comienza a acumularse a nivel de las células epiteliales. Ya no se va a acumular aquí entre las células musculares, sino a nivel, o entre, mejor dicho, las células epiteliales. Entonces ya saben que la degeneración mixoide puede ser a nivel circulatorio o a nivel articular y a nivel epitelial. A nivel epitelial puede ser ocasionada por dos causas: por inflamaciones, por ejemplo, bronquitis estimulada por parásitos, o enteritis mucoide en el caso de los conejos, y por tumores, por ejemplo, por un citradenoma mucoso de ovario o un carcinoma mucinoso de intestino. En este caso, la producción de sustancia mucosa o de mucopolisacáridos se va a ver alterada porque hay un tumor, y por eso hay una excesiva producción de mucopolisacáridos, una excesiva producción de mucina, y el que comienza a tumor en el caso de tumor. Y en el caso de la inflamación es una respuesta inflamatoria donde se hay una excesiva producción de mucina para tratar de contrarrestar el agente nocivo, que en este caso son parásitos. Bien. A nivel del tejido conectivo tenemos la mixomatosis ocasionada por poxvirus, en el caso de los conejos, un agente un virus conocido del género de poxvirus que afecta principalmente a los conejos a nivel de la región de la cabeza y a nivel de la región anogenital. En la región de la cabeza vamos a ver a nivel de la nariz, a nivel de la conjuntiva, que se hacen como unas lesiones ulcerosas, incluso a veces unas lesiones de aspecto tumoral, a nivel de la boca también, lo que es las encías
encía, a nivel de los labios también. Y cuando afecta la capa media de la aorta, recuerden que les decía que puede afectar a nivel epitelial o a nivel circulatorio, vamos a ver que hay una debilitación, por supuesto, de la capa muscular del vaso. Es decir, la sustancia mucoide que es moco, regularmente es moco, esa misma consistencia, un polisacárido, sustituye a la fibra muscular que es de mayor resistencia. ¿Qué va a pasar con ese vaso sanguíneo? Con la pared de ese vaso sanguíneo, obviamente se va a debilitar, porque ya no va a tener la misma fuerza que le proporcionaba la fibra muscular, sino que ahora va a tener un polisacárido, que es una sustancia obviamente mucho más débil. Esto va a predisponer a aneurisma. ¿Saben qué es aneurisma? Sí. Debilitamiento de la pared y se revienta o se rompe por esta zona de aquí. Obviamente ocurre eso porque hay ruptura, hay debilitamiento en primer lugar de la pared y luego endocardiosis valvular en perro viejo, es una lesión que se ve mucho cuando se hace necrosis, sobre todo principalmente en perro viejo. A nivel de la válvula cardíaca se van a observar esas lesiones, vamos a ver más adelante. Es más que el acúmulo de mucopolisacáridos o de mucina que se ve con forma de el aneurisma disecante, que es otra alteración del trastorno del mixoide. Ya les decía, un ensanchamiento bajo un vaso sanguíneo que aparece debilita en muchos sitios. Se debilita porque el mucopolisacárido sustituye a la fibra muscular y este mucopolisacárido, al ser más débil, va a debilitar la pared por allí se puede. Esto es una mixomatotemporejo, fíjense, como se ve acá a nivel de los párpados, a nivel de la nariz también, de la boca, producto de un virus que tiene afinidad principalmente por los epitelios, incluso en la región del ano también se puede observar. Esto es una endocardiosis valvular en caso de hierro viejo. Esto que vemos acá es el acúmulo de mucina o de un polisacárido y va a alterar la función de la válvula. La válvula no va a cerrar debido al acúmulo de esa zona. No solamente se ve en perros viejos, se ve en personas ancianas. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Aquí tenemos un vaso sanguíneo sano con las tres capas, la íntima, la media y la adventicia, la mano externa, bien definidas una de la otra. ¿Y qué pasa con la degeneración mixoide cuando es a nivel circulatorio? Esa sustancia mixoide o ese mucopolisacárido comienza a acumularse entre la túnica media del vaso sanguíneo. Entonces, todo esto que vemos acá, mucho más claro, todo esto que se ve aquí más oscuro son las fibras musculares. Y esto que se ve aquí más claro corresponde a esa sustancia mixoide o a esa sustancia mucoide que comienza a infiltrarse, a llenar toda la capa media y, por supuesto, va a debilitar lo que es la pared del vaso. O sea, que la imagen que arriba es la ampliación de la capa media de abajo. Correcto. Esta es la capa media normal, sana, y esta sería la capa media lesionada. Aquí piensen que hay fibras musculares bien definidas una al lado de la otra sin dejar espacio, porque es una musculatura lisa. Y a este nivel, esa musculatura lisa está infiltrada entre las fibras por sustancia mucoide, que es una sustancia mucho más débil. Por eso se dice que es más predisponente a sufrir de aneurisma, que debilita la pared, y al debilitar la pared, producto del acúmulo de esa sustancia mucoide, se puede romper más fácilmente. En la siguiente degeneración, todavía dentro del trastorno proteico, es la degeneración hialina. Se dice que es hialina por el origen de la palabra hialo, vidrio o material líquido, porque parece microscópicamente se ve como vidrio molido, esta puede ser intra o extracelular. Es un material, ese material hialino es un material de naturaleza proteica, homogéneo, eosinófilo, o sea, muy parecido al color que vimos anteriormente, de aspecto vidrioso, de ahí su nombre hialino, y translúcido debido a la transformación anormal del tejido conectivo.
puede ser intracelular y puede ser extracelular. Y en el caso de que sea intracelular, se va a acumular en el interior de las células y va a alterar también, obviamente, su función y su aspecto. Se da a nivel, o mejor dicho, por alteración de la síntesis proteica y la incapacidad de la célula para metabolizar dicha proteína. Es una alteración celular que impide que la célula metabolice esa proteína y esta comienza a no ser metabolizada, comienza a acumularse. Y si es a nivel extracelular, diversas etiologías que vamos a ver más adelante. Dentro de la hialinosis intracelular, es decir, la que se acumula dentro de la célula, tenemos la degeneración de Sanger, que es un tipo de hialinosis intracelular. Se da principalmente en los músculos esclavos del cerdo, de los rumiantes, de los equinos y de las aves. Pero en este caso es más comúnmente observado en cerdos y en rumiantes. Y se da principalmente por deficiencia de vitamina E y selenio. Al ser dietas pobres en vitamina E y selenio, esto va a hacer que, pasar anterior, por favor. Al ser esas dietas pobres en vitamina E y selenio, esto va a hacer que la célula sea incapaz de metabolizar la proteína. Y al no metabolizar esa proteína, esta comienza a acumularse y va a generar esa degeneración hialina intracelular. Que vamos a ver macroscópicamente músculos aclarados, músculos mucho más de un color rojo pálido, o incluso se ve muchas veces blanco. De allí su nombre, que se conoce también como degeneración de Sanger o enfermedad del músculo blanco, porque el músculo se va a ver blanco. Esos músculos aclarados, esos músculos no blancos, se producen por el acúmulo de esa sustancia proteica o esa sustancia hialina intermuscular. Y microscópicamente, ¿qué vamos a ver? El plasma homogéneo, hialino, o sea, ese aspecto vidrioso, con verdaderas reacciones características del músculo. Muchas veces hay calcificación e infiltrado de macrófagos y policorticoides. Esto es lo que vamos a ver macroscópicamente en la degeneración de Sanger o enfermedad del músculo blanco. Recapitulando, cuando digo degeneración de Sanger o enfermedad del músculo blanco, es un tipo de degeneración hialina intracelular. Y la degeneración hialina es un tipo de alteración del metabolismo de la proteína. Entonces, comparemos aquí, miren cómo se ve esta parte más rosada, más blanca. Comparamos esta parte con esta parte. Esta parte no está lesionada y esta parte sí se ve más de color blanco. Este es un caso de un corazón donde se ve perfectamente el cambio de color. Igual acá, con el tejido muscular, fíjense acá cómo se ve el color, en esta parte se ve un color más rosado, rojo mucho más pálido, y a este nivel se ven las fibras ya blancas, que era la zona donde se ven completamente blancas. Principalmente porque ocurre esto, deficiencia de vitamina E y selenio. Esto posibilita que las células lleven a cabo el metabolismo proteico y esas proteínas comienzan a acumularse, y al acumularse van a dar este aspecto blanquecino. Hablamos de hialinosis intracelular. Musculatura estirada sana. En este caso comparemos la musculatura estirada sana con la microscópicamente con la degeneración de Sanger o enfermedad del músculo blanco, donde se va a ver, aquí se ve el color mucho más intenso, aquí se ve el color mucho más claro. Ahora vamos a ver la degeneración hialina vascular, que es la que se da a nivel extracelular. La que vimos anteriormente del músculo blanco, de degeneración de Sanger, perdón, era intracelular, y esta es de tipo extracelular. Son dos tipos de degeneración hialina. En este caso, la degeneración hialina vascular es muy similar a la degeneración fibrinoide que vimos anteriormente, pero en este caso no se va a acumular a nivel de la túnica media, no se va a acumular fibrina, sino que se va a acumular en qué? Sustancia hialina. Vamos a ver entonces el vaso sanguíneo, parecida a la que vimos en la degeneración
espinoide, donde veíamos en la parte media del vaso sanguíneo, veíamos fibrina, pero en este caso vamos a ver esa sustancia hialina. Entonces piensa aquí, esta parte central es la luz del vaso, la parte central del vaso, y este es el grosor de la pared. En toda esta parte de la pared lo que hay acumulado es sustancia hialina. Aquí gráficamente, esta sería una gráfica de las diferentes capas del vaso, de la arteria, la interna, la íntima, la media, la adventicia o la externa, normal, y acá fíjense cómo se acumula a nivel de la túnica media toda esa sustancia hialina. Igualmente va a hacer que el vaso se vea aumentado de tamaño y va a alterar la función muscular del mismo. La capacidad del vaso para contraerse y dilatarse también se va a ver afectada. ¿Por qué? Por el acúmulo de esa sustancia hialina. Y además de esto, va a hacer que va a aumentar la presión arterial porque el lumen o la luz del órgano se va a ver reducida. Comparemos esta luz o esta parte central con la circulación de la sangre con esta parte. ¿Por qué? Porque a medida que se va acumulando, va a ir cerrando el vaso sanguíneo. Vamos a ver entonces, en el caso de la hialinosis en los vasos sanguíneos, se puede provocar de manera fisiológica a nivel de arterias de ovario y útero, esto sobre todo en la fase de preñez, pero es reversible. En el caso también de envejecimiento a nivel del vaso, del riñón, de la arteria del vaso, del riñón, corazón, en el corazón de los ferroviejos, como la vimos anteriormente, también puede ser ocasionado o visto en la bacterias malignas, algunos virus como la peste porcina, la fiebre catarra maligna, la fiebre de Newcastle, gallina o aves, algunos tóxicos, como las plantas tóxicas, tóxicos alcaloides. Todas estas lesiones del endotelio vascular, cualquiera de ellas van a lesionar el endotelio vascular, provocan una degeneración de las células musculares lisas, sobre todo la túnica media del vaso, y va a haber extravasación de la proteína. Muy parecido a lo que en la alienación fibrinoide, donde primero había una lesión a nivel celular, a nivel vascular, perdón, a nivel del vaso sanguíneo. Esto permitía que la fibrina saliese del interior del vaso hacia el exterior. Aquí va a pasar lo mismo, hay lesión del vaso, entonces aquí esa sustancia hialina salga del interior del vaso y comienza a acumularse entre las capas. Y vamos a ver entonces lo que se conoce como la hialinosis de la capa media de arteria y arteria. Bien. El acumularse de fibrina es lo que se va a acumular en sustancia hialina. Macroscópicamente, bueno, dependiendo del órgano, si es el músculo, ya como lo vimos, zonas blanquecinas. Si es, por ejemplo, el vaso, vamos a ver zonas blanquecinas. Si es el riñón, también se van a ver zonas blanquecinas, dependiendo del órgano afectado. Y microscópicamente, vamos a ver también zonas fusinófilas o de ese color que vimos en la mañana anterior, que se ve más rosado, más pálido. En el caso de los vasos sanguíneos, fibras colágenas engrosadas, fusionadas, las fibras de la fibroblastos van a tender a desaparecer porque son sustituidos por esa sustancia hialina que se ve color más rosado. En el caso del vaso, así se va a ver todo esto blanquecino que vemos aquí, el vaso está cortado en varias partes. Todo esto blanquecino que vemos aquí es esa sustancia hialina acumulada a nivel del vaso. Y a nivel vascular, de los vasos, lo que vamos a ver es ese engrosamiento del vaso y esa reducción en la luz del vaso. La luz del vaso se reduce y la pared del vaso, justamente la parte de la túnica media, se engrosa. Acá también vemos la acumulación de esa sustancia hialina en los túbulos contorneados proximales del riñón. Es un corte para que se ubique. Es como si mi brazo fuera el túbulo contorneado y se cortara por la mitad. En el interior del túbulo, todo esto que ven aquí corresponde a esa sustancia hialina acumulada en el interior de eso.
Ya terminamos ahora con los trastornos del metabolismo de las proteínas. Vamos a pasar ahora al trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono o carbohidratos. En este caso, la sustancia que se va a acumular van a ser carbohidratos, efectivamente, la infiltración glucogénica, donde va a haber un acúmulo Te de cambio el puesto. Ah, el glucógeno se va a almacenar en el citoplasma. Aunque ahí también está la chaqueta. Glucógeno libre o en vacuola citoplasmática. Así que este tipo de degeneración va a ser intracélular. El glucógeno va a comenzar a acumularse en el Exageraste, no hay frío. ah, Qué exageraste, no hay frío. ¿Dónde se va a ver hay frío. este tipo de degeneración? En los Ahí pega un poquito órganos más. que metabolizan el glucógeno. Por el ventilador. A nivel muscular o a nivel renal o a nivel hepático de manera transitoria. Esta acumulación excesiva de glucógeno corresponde a trastornos sistémicos en los que hay un desequilibrio entre la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Aquí hay una falla, en este caso de la glucogenólisis, donde la cantidad de glucógeno que se está metabolizando, procesando, es mucho menor. Entonces, este va a tender a acumularse de manera excesiva. Por disminución o por el aumento del glucógeno, todo lo que le dije anteriormente es por aumento. Cuando se da el aumento del glucógeno en caso de cebamiento, y está rica en carbohidratos y está rica en grasa, en caso de hiperplasia nodular hepática, algunos tumores como los cardiomiosarcomas o los insulinomas, en caso de anoxia incluso también se puede ver, y en caso de diabetes mellitus en hígado, músculo y riñón. Esto generan entonces, cualquiera de estos va a generar un incremento en el acúmulo de glucógeno a nivel principalmente del músculo, hígado y riñón. Y en el caso que sea por disminución del glucógeno, por desnutrición o agotamiento, recuerden que el glucógeno es una manera en la cual un organismo almacena la energía. Una vez que hay una disminución en los nutrientes o una desnutrición, lo primero que busca el organismo para sus reservas energéticas va a ser el glucógeno, luego la grasa y luego el músculo. En situaciones de estrés y shock o por el suministro de glucocorticoides, en caso de intoxicaciones, de hiperglucemia y en caso también de diabetes. En el caso de la diabetes mellitus, la diabetes se da por una deficiencia de las células beta del páncreas. Las células beta son las que producen insulina. Y hay una déficit de esas células beta del páncreas, obviamente no se produce insulina, va a faltar la insulina. En esta primera fase, la glucosa no puede entrar a los hepatocitos. Recuerden la función que tiene la insulina. La insulina es la llave que abre la puerta de la célula para que ingrese la glucosa. Si no hay insulina, no hay llave que le abra la puerta a la glucosa para que ingrese la célula. ¿Qué va a pasar con esa glucosa que no entra a la También célula? esa es la otra Va a comenzar a acumular. la de la Vamos a ver, resistencia a la insulina. hiperglicemia o ¿Cuál? incremento La que de se niveles de produce glucosa, por el receptor no normalmente lo llamado azúcar en la sangre, y glucosuria. Al comenzar a glucagón? acumularse, comienza a excretarse por la orina. Entonces, la orina, no, el glucagón lo que hace es que saca la glucosa cuando esto ocurre, si la persona de la orina célula. en un ambiente externo, por ejemplo, llegan hormigas aquí a comer básicamente de la orina, una orina dulce, una orina rica en glucosa. Como no hay glucosa, o sea, hay pero no hay glucosa en sangre, pero como no puede entrar a la célula, para la célula es como si no hubiese. ¿Qué va a hacer la célula? Va a empezar a echar mano de las reservas energéticas. ¿Y dónde están esas reservas energéticas? En forma de glucógeno a nivel de riñón y a nivel de riñón. Comienza a movilizarse ese glucógeno para la utilización de energía a nivel de acúmulo contorneado de riñón. Y entra la segunda fase. Una vez que se agota la glucosa circulante, porque ya los niveles de glucosa bajaron porque se excretó, por ejemplo, o ya se utilizó el glucógeno, comienza la hidrólisis del glucógeno hepático, que es la otra fuente de energía. Primero agarra las del riñón, luego agarra las del hígado. Una vez que agarra las del hígado, las procesa, las transforma en energía, se acabaron las reservas de glucógeno. Ahora va a echar mano porque por la grasa. Va a buscar energía de donde sea. Ahora busca energía por grasa, comienza la movilización de las grasas para transformarlo en energía. Eso se llama neoglucogénesis. Está generando glucosa a partir de un
nuevo tejido, que sería la grasa. La hiperlipemia, esto va a generar hiperlipemia. ¿Qué es hiperlipemia? Incremento de los niveles de grasa en sangre, porque el organismo está echando mano de la reserva de grasa. Todo ese procesamiento de la grasa genera que en la sangre los niveles de grasa, del suero de la sangre, vamos a ver altos niveles de grasa. Y aquí Cetónico, vamos a ver creo. esteatosis hepática. Cuerpo ¿Qué era cetónico. esteatosis hepática? Lo vimos ahorita. Acumulación de grasa en el hígado. ¿Por qué? Porque se está movilizando toda esa grasa para procesarla y transformarla en energía. ¿Y quién es el que procesa toda esa grasa? El hígado. Pero está llegando tanta grasa al hígado que este no va a ser capaz de procesarla toda. Se comienza a acumular. El hígado. Otra de las alteraciones del trastorno de los carbohidratos se da por la enterotoxemia, una enfermedad producida principalmente por bacterias de género Clostridium, sobre todo Clostridium perfringens. Esas enterotoxemias se dan sobre todo cuando hay cambios en la dieta o en la composición de la dieta. Esos cambios en la dieta generan desbalances o disbiosis intestinal. Hay una alteración de lo que es la flora normal del intestino por el cambio de la dieta. Esa disbiosis intestinal hace que el Clostridium perfringens prolifere. Recuerden que el Clostridium es flora normal del intestino. Si esa flora normal se altera, el Clostridium va a crecer de manera exacerbada, de manera exagerada, y va a generar o va a comenzar a producir toxinas que son las que generan el daño o la lesión a nivel del intestino. Esas toxinas van a provocar no solamente lesión a nivel intestinal, sino lesión a nivel del endotelial, es decir, lesión a nivel de los vasos. Esa lesión va a impedir la entrada de glucosa a los hepatocitos y va a pasar lo mismo. Como la glucosa que está en sangre no puede ingresar al hígado porque hay lesión producto de las toxinas producidas por el Clostridium, comienza el hígado a echar mano de la reserva energética. Comienza la utilización del glucógeno, esto genera hiperglicemia y glucosuria, o sea, comienza a excretar la orina, la glucosa a través de la orina. Y además va a impedir la entrada de oxígeno a nivel de la célula, va a generar una hipoxia celular, una disminución de ingreso de oxígeno a la célula y genera lo que vimos en la primera parte, que era la degeneración hidrógena, agotamiento de la célula, degeneración celular, necrosis a nivel del riñón, signos nerviosos por falta de oxígeno a nivel del nervioso central y genera una muerte fulminante. Por esto es que estas lesiones clostridiales provocan muerte súbita. Vimos a los animales hoy perfectos y al otro día los encontramos muertos. Producto de toda esta alteración a nivel celular, a nivel del sistema nervioso, que genera una muerte súbita. Otra de las alteraciones es la cetosis o acetonemia. Esto se da sobre todo en vacas, bien sea al final de la gestación, sobre todo en el caso de las ovejas, gestaciones gemelares. ¿Por qué gestaciones gemelares? Porque tanto los requerimientos de energía que tienen, que casi la gran mayoría o todas, El cuerpo cetónico, mira, las reservas de energía van destinadas al feto, a mantener la feto. Como todas esas energías se van hacia el feto, se descuida un poco el metabolismo de la madre. Y en el caso de la lactancia en vacas de alta producción, lo mismo. La mayor parte de las reservas energéticas van destinadas a la producción de leche y se descuida un poco el mantenimiento energético del propio. Como no hay energía, la mayor parte se está destinando o para la producción de leche en el caso de la vaca o para mantener la gestación en el caso de las ovejas, va a pasar lo mismo. No hay energía, comienza a echar mano de las reservas energéticas del glucógeno. Comienza a utilizarse ese glucógeno de reserva, de nuclear, a nivel hepático. Una vez que ya se consume el glucógeno, va a echar mano de qué? De la grasa. Comienza a movilizar esa grasa para transformarla en energía, pero esa movilización de grasa para transformarla en energía genera lo que se conoce como cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos comienzan a acumularse en sangre, generando lo que se conoce como una cetonemia, y comienzan a excretarse por orina. Hay una
¿Cuál es la característica de estos recursos tóxicos? Son sustancias tóxicas que generan una autointoxicación, que son sustancias producidas por el mismo individuo que son tóxicas y provocan en ellos intoxicación. Entonces, ¿qué vamos a ver? A la vaca tirada que no puede levantar. ¿Qué hacemos en ese caso? Un suerito con un suero glucosado Matadero. para reponer esa energía que le hace falta. Porque todo esto ocurre básicamente por falta de energía. Todo lo que hemos visto es por falta de energía. En este caso, porque la energía está destinada a la producción de leche o al mantenimiento de la generación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a meter el glucosa por dentro. Eso es casi un compacto. Igual pasa después del parto cuando hay deficiencia de calcio. Porque el animal queda tirado también por falta de calcio. Un suelito con calcio una vez se levanta. En el caso del aumento del glucógeno, no necesita mayor explicación. Si hay un exceso en la dieta, un exceso de carbohidratos, vamos a ver que esa gran cantidad de glucógeno va a comenzar a acumularse. Es normal que se acumule un músculo y el riñón, pero si hay un exceso de glucógeno, va a haber también un exceso de azúcar. Entonces vamos a ver esos órganos aumentando de tamaño, más blanquecinos, por ejemplo, en las ligas de color rojo o bien más pálido, y esa aquí la diferencia de color rojo, aumentado de tamaño, una consistencia más friable. ¿Qué vamos a ver microscópicamente? Lo mismo, el acúmulo de glucógeno en el interior de la célula. En el caso de la diabetes, principalmente vamos a ver el glucógeno acumulado a nivel del túbulo contorneado proximal, el riñón, el masa de heno, el hepatocito, el microte del lángera, las fibras musculares cardíacas, donde principalmente está un exceso de glucógeno. Se usa esta tinción, que es una marcación compacta, para dar una coloración rojo o violeta de glucógeno. Una coloración especial, y todo lo que se pigmente de color rojo o violeta se ve así. Corresponde al acúmulo excesivo de igual acá, el glucógeno puede haber estudiado, me parece que es la ADN de la copa del micro. En este caso, las células no están llenas de agua, sino que están llenas de glucógeno. Pasamos ahora al trastorno del metabolismo pigmentario o de los pigmentos. Vamos a ver el origen de esos pigmentos. Son pigmentos endógenos, es decir, utilizados por el propio organismo, o si son pigmentos exógenos, es decir, adquiridos desde el exterior. Vamos a ver que se van a dividir de acuerdo a su localización. Pueden estar dentro, pueden estar fuera de la célula y pueden estar en circunstancias patológicas o en circunstancias fisiológicas. Vamos a ver a detalle cada uno de esa. Tenemos en primer lugar los pigmentos exógenos. Como su nombre lo indica, son pigmentos que están en el exterior, en la externa, en el medio ambiente, mejor dicho. Dentro de ellos tenemos la neumoconiosis o polvo de mineral, la antracosis, que se refiere a polvo de carbón, que es aspirado. Los carotenoides, que están principalmente presentes en algunos tubérculos, los metales y los tatuajes. Pigmentos exógenos, que son derivados de la hemoglobina, como la hemosiderina, la hematoidina y la mioglobina, y los pigmentos biliares, la bilirrubina y la biliverdina. Los que están relacionados con la síntesis de la hemoglobina, como la porfirina, y los que no son derivados de la hemoglobina, la melanina, la liposucina y los pigmentos secos. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, antes vamos a ver cuáles son las vías de entrada de los pigmentos exógenos. Pueden entrar por vía cutánea, cuando se hacen tatuajes. Pueden entrar a través de las vías digestivas, a través del alimento, por ejemplo. En el caso de los carotenoides, puede ser la lechosa, la zanahoria, la uyama. Metales, intoxicación por plata o intoxicación por plomo, que son
bajo el alimento. Pueden ingresar por vía respiratoria, en el caso de la neumoconiosis, que es la inhalación de polvo mineral, y la antracosis es la inhalación de depósito de polvo de carbón. Cuando hablo de neumoconiosis es la aspiración y el acúmulo de polvo mineral, y cuando hablo de antracosis es la aspiración y el acúmulo de polvo de carbón. Vamos a ver entonces que comienzan a acumularse de manera patológica en pulmón y en ganglios linfáticos regionales, los linfáticos que están más cerca del pulmón, por inhalación de pigmentos, ya sea de polvo de carbón. Los de vía cutánea tenemos los pigmentos, acá tenemos un ejemplo, pigmentos que penetran por piel a través de los tatuajes. Una forma de pigmentación localizada de la piel por pigmentos inoculado que se utiliza en algunas tintas como la azul de dulce o la tinta china, que son absorbidas por los macrófagos térmicos y residen allí en esa zona por el resto de la vida. Por vía respiratoria, la neumoconiosis, ya les decía, No hay nada que pueda los romper. exógenos que son aspirados y que se acumulan a nivel del pulmón, sobre todo polvo de minerales, y en el caso específico de la antracosis, el polvo que se aspira es el polvo de carbón, sobre todo en personas que trabajan en minas de carbón, que están expuestas constantemente a esa explotación, al procesamiento del carbón, están expuestas constantemente a ese posible y están aspirando Y nosotros aquí ya va a ese terminar. polvo de carbón. ¿Cómo? Comienza a acumularse a nivel del pulmón y ¿Qué vamos a ganglios terminar? linfáticos regionales. Falta bastante. Falta bastante. Maravillas. Una vez que las partículas del carbón son aspiradas, van a ser fagocitadas a nivel de los macrófagos alveolares del pulmón. Estos macrófagos los van a transportar por vía linfática hacia los Ve, ganglios linfáticos está jodida la cosa. regionales y se van a depositar. Espero que no todavía. Los apuntes míos. Sino que se aplica tanto en pulmón como en ganglios linfáticos. Cuando la antracosis, es decir, la cantidad de polvo de carbón que se está aspirando es muy acentuada, además de esto se produce destrucción del tejido. Y muchas veces lo vemos que no solamente se acumula en ganglios linfáticos regionales y en el pulmón, sino que también se puede acumular en vasos, en médula ósea, riñón y en hígado. Así se va a ver un pulmón con antracosis de color negro por la gran cantidad de polvo de carbón que se ha aspirado. Ese color característico del polvo de carbón como tal. Bien, y microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Ese polvo de carbón también se va a ver desde el punto de vista microscópico. Todo esto que vemos acá, negro, corresponde a ese polvo de carbón que está depositado a nivel acá hay ganglio linfático, lo mismo. Todo esto negro que vemos aquí es más que polvo de carbón que se acumuló en ese ganglio linfático. Entonces, macroscópicamente se ve en la parte central del ganglio esa coloración negra por ese acúmulo de polvo de carbón. Otro de los pigmentos que vamos a ver es la hemoglobina. Sabemos todo lo que es la hemoglobina, un pigmento férrico que está presente a nivel de los glóbulos rojos. Puede ser patológico cuando hay una hemólisis intensa, una destrucción intensa del glóbulo rojo, hay un exceso de hemoglobina suelta en sangre, o hemoglobinuria, y esa hemoglobinuria va a tener la capacidad de pigmentar una vecina. Entonces vamos a ver hemoglobinemia y hemoglobinuria, perdón, todo lo que dije anteriormente no es hemoglobinuria, sino hemoglobinuria es cuando se excreta por la orina. Hemoglobinemia es cuando está en sangre, disuelta en sangre, porque lo normal es que esté en el interior del glóbulo rojo, pero cuando hay hemólisis se libera, sale del glóbulo rojo y está circulando en sangre. Cuando circula en sangre libremente fuera del glóbulo rojo, se conoce como hemoglobina. Y cuando se excreta a través de la orina, hemoglobina. También en un caso de intuición con muerte, pseudomelanosis, que esto lo van a ver a detalle en la clase de farmacia. Entonces esto es lo que ocurre principalmente en el metabolismo de la hemoglobina. En el individuo vivo, cuando hay una hemólisis intensa, que
que les pregunto, ¿qué puede provocar el una transfusión donde no hay compatibilidad, pero lo más común, por ejemplo, una babesa. Hay una hemólisis intensa, es decir, una destrucción masiva del glóbulo rojo y una liberación masiva de hemoglobina. Va a haber una hemoglobinemia, que es el acúmulo o el incremento de los niveles de hemoglobina suelta en sangre. Va a haber una hemoglobinuria, es decir, la hemoglobina entrante en sangre que comienza a enfrentarse con la orina. Por lo tanto, la orina va a tener una coloración rojiza. Vamos a ver que comienzan a pigmentarse órganos como el riñón que va a procesar o a filtrar la sangre para que se cree la hemoglobina por la orina, pero queda parte de esa hemoglobina también pigmentada el riñón. Vamos a ver entonces hemoglobinemia y hemoglobinuria, que va a ser provocada por una hemólisis, puede ser provocada por sustancias tóxicas, por alguna bacteria, por algunos virus, por la enfermedad, por parásitos, por la plasma. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente? El plasma y la orina de color pardo. ¿Sí? La hemoglobina está suelta, está fuera del glóbulo rojo y está pigmentando tanto el suero sanguíneo, o plasma sanguíneo, perdón, como la orina. Entonces, vamos a ver que tanto el plasma como la orina se van a ver de color pardo por la gran cantidad de hemoglobina. Y el riñón también lo vamos a ver de color marrón oscuro porque esa hemoglobina suelta también está pigmentando. Microscópicamente, el riñón con gránulos intracelulares y cilindros, igualmente de color pardo porque son compuestos por hemoglobina a nivel de la luz de los pulsos. Eso es lo que vamos a ver. Fíjense que no se puede distinguir lo que es la corteza de la médula renal, no tiene un solo color. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que estaba libre circulando en sangre pigmentó el riñón y le dio ese color. Entonces se conoce como necrosis pigmentaria hemoglobina. En el caso de inhibición post-mortem, esto se da como su nombre lo indica, post-mortem, una vez que muere el individuo. En este caso, al morir el individuo, hay ruptura de glóbulos rojos, pero por acción enzimática. El individuo está mucho, mejor dicho, y comienza la digestión enzimática o la descomposición de ese individuo. En este caso, hay ruptura de esos glóbulos rojos producto de la digestión enzimática y esa hemoglobina comienza también a liberar. ¿Y qué vamos a ver? Que esa hemoglobina al liberarse va a pigmentar tejidos. Vamos a ver principalmente esa coloración roja característica en órganos circulatorios, por ejemplo, a nivel de corazón, a nivel de la aorta, a nivel de grandes vasos. Fíjense la diferencia, como se ve un endocardio, una arteria normal, y como se ve un endocardio, una arteria con 11-17. ¿Qué genera que esta endocardio, y esa arteria se vea de color rojo, la hemoglobina, que se liberó y pigmentó dándole esta coloración rojiza. Entonces la vamos a ver en la zona íntima o la capa íntima de las arterias, zonas perimusculares y en el endocardio. La pseudomelanosis, que se da en casos de descomposición avanzada. En este caso hay una transformación de esa hemoglobina que salió del glóbulo rojo, se transforma en sulfamethemoglobina por acción de bacterias intestinales y va a dar una coloración, ya no va a ser roja, sino que va a ser una coloración verdosa oscura a nivel de órgano materno. Cuando vemos un cadáver con una exposición avanzada, se ve de esta coloración abdominal, se ve esa coloración verdosa característica. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que está disuelta, está suelta, se transforma en sulfamethemoglobina por acción de bacterias intestinales. Y esta sulfamethemoglobina tiene la particularidad de que va a dar una coloración verdosa característica. Esa sulfamethemoglobina es de ese aspecto. La mioglobinemia o mioglobinuria es muy parecida a la hemoglobinemia y hemoglobinuria, solo que en este caso
no hablamos de hemoglobina, sino hablamos de mioglobina. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La hemoglobina está en sangre, el glóbulo rojo, la mioglobina es el pigmento que le da esa coloración característica a la célula muscular. Ustedes sacan una carne y la ponen a descongelar con agua roja, eso no es sangre, eso es mioglobina. Los cristales de hielo que se forman rompen las células musculares y cuando se descongelan, la mioglobina sale del cerebro. Entonces, esa mioglobina comienza también, al igual que la hemoglobina, a acumular, se acumula en sangre, va a generar lo mismo, en orina va a generar lo mismo, una mioglobinuria o azouria, es decir, orina de color vino tinto, porque se está excretando esa mioglobina a través de la orina. Igualmente el riñón se va a ver color de vino tinto oscuro, porque esa mioglobina se está acumulando a nivel renal. Se da principalmente por deficiencia de vitamina E y selenio y por ejercicio brusco. Cuando hay masivo ejercicio o de ejercicio de gran magnitud, ese ejercicio constante genera destrucción de las fibras musculares y esa destrucción de las fibras musculares hace que la hemoglobina se es una destrucción masiva y rápida del músculo, una liberación de la mioglobina a la sangre y comienza a eliminarse a través de y vamos a ver microscópicamente lo mismo que veíamos en la hemoglobina, pero no está acumulado gránulos de hemoglobina, sino gránulos de mioglobina. Básicamente es lo mismo, solo que en vez de hemoglobina, hay mioglobina. El otro pigmento es la hemosiderina, un pigmento férrico que contiene hierro, de un color pardo caramelo y aspecto granular, que se produce por la descomposición de la hemoglobina en globina y glucógeno. Es decir, una vez que ya la hemoglobina es liberada del glóbulo rojo, se va a dividir en dos, en globina y en el glucógeno. Y ese glucógeno posteriormente se va a transformar en hemosiderina y hipertina. Y esta hemosiderina tiene una característica que genera un color pardo caramelo muy llamativo que se ve principalmente a nivel de hígado, vasos y de fósforo. Entonces, cuando veamos esos gránulos de hemosiderina, esos gránulos de color pardo caramelo, inmediatamente lo vamos a asociar a un proceso hemorrágico. Si hay hemorragia, hay liberación de sangre fuera del conducto vascular y hay una degradación de esa sangre que se liberó, de esos glóbulos rojos que se liberaron, comienzan a degradarse, comienzan a descomponerse y producto de esta descomposición vamos a ver hemosiderina. Entonces, a nivel de esos órganos, que son los que llevan a cabo el glóbulo rojo, como el hígado, el vaso, el tronco hemorrágico, vamos a ver ese pigmento característico. Dale la otra. Esto es lo que vamos a ver principalmente en estos gránulos que se ven acá. En el caso de un vaso, todo esto que vemos aquí. Esto nos hace indicar o nos da señales de que ocurrió una parte del cuerpo un proceso hemorrágico y llegó o fue, digamos, metabolizado a nivel del vaso, pero también puede ser a nivel del hígado. Igual acá se ve incluso desde el punto de vista macro, y es acá. La hematoidina, que es el otro pigmento derivado de la hemoglobina, Mañana salimos. es parecido a la hemosiderina. La única diferencia entre la hematoidina y la hemosiderina es que la hematoidina no tiene hierro. La hemosiderina tiene hierro, que es derivado del glucógeno de la Juan me dio la cola. en este caso la hematoidina Vive por ahí, no tiene por la vía. hierro. Me deja en la casa de mi abuela. O sea, no en la casa, Y en pero este cerca. caso el pigmento se va a ver en forma de cristal. Hasta el profesor tenía Pero estaba jugando. si tuviéramos a nivel de microscopio un cristal de Ah. hielo, ¿Cuál es? más o menos se va a Que ver. dejó de decir nuevo. A nivel de extracelular, se forman zonas donde se ha producido también hemorragia. No sé cómo se llama, Más o profe. menos 5 a 7 días por ejemplo. Pero andaba ya metido jugando. El que da abre. Esto es lo que se ve. Eso Donde es. se ven Cada vez también. cristales.
O sea, también un color amarillento, Baltato en este caso a nivel de vaso, Sí, eso tengo. amarillenta, No sé. y de forma De eso lo dejo a él dando rojo su técnica. cristalino. Ya de eso no da su técnica, se la dejo a él. Otro de los Chamo. pigmentos Un derivados de chamo, la no hemoglobina están es la así. porfirina. Debe tener como 27 años, calculo yo. Es ese pigmento de color rojizo, fotosensible. ¿Qué quiere decir fotosensible? Que reacciona ante al contacto con la luz del sol. Se puede acumular en piel y si se acumula en piel y entra en contacto con la luz solar, genera quemaduras oculares o oxidación. La porfiria es esta pigmentación de tejido y fotosensibilización por acúmulo de porfirina. Entonces esas porfirinas realmente son fotosensibles, reaccionan con la luz del sol y generan quemaduras bastante fuertes. Tenemos la porfirina eritropoyética congénita, que es de origen congénito, o sea, el individuo nace con una deficiencia enzimática, sobre todo en bovinos, en gatos y en cerdos. Tenemos las porfirinas adquiridas, que eso se da por fallo enzimático, producto de alteraciones hepáticas, principalmente por intoxicaciones o insuficiencia hepática. Hay una intoxicación o insuficiencia hepática que impide que el hígado lleve a cabo correctamente el funcionamiento de la hemoglobina y como no puede metabolizarla o procesarla de manera correcta, comienza a acumularse en forma de porfirina. Y las porfirinas vegetales, que son sustancias que están presentes a nivel de las plantas, y una vez que el animal la ingiere, también comienzan a acumularse en su cuerpo. Pero para que esto ocurra, debe haber una insuficiencia hepática previa, porque recuerden que les dije que el hígado tiene la capacidad de procesar esa sustancia, esa porfiria, pero si hay una lesión hepática no lo va a poder procesar. Entonces, ¿qué va a pasar si no lo procesa? Comienzan a acumular. Fíjense cómo se ve. Profe, mala idea. Fíjense cómo se ven esos dientes. Así no vamos a dormir. De color rosado, producto del acúmulo de esas sustancias, esas porfirinas. Principalmente lo vamos a ver en rumiantes y no solamente se acumula en huesos, se acumula también a nivel de los dientes, sino a nivel de los huesos. Fíjense cómo se ven estos huesos de color rosado por el acúmulo de esas porfirinas a nivel de estos ojos. Y esto en caso de fotosensibilización, fíjense, quemadura bastante severa, porque en este caso las porfirinas se acumularon en piel. Cuando entran en contacto con la luz solar, generan este tipo de quemadura bastante severa. La bilis, todos sabemos lo que es la bilis, es líquido ácido, neutro, ligeramente alcalino, segregado por el hígado, vertido por la vesícula biliar, cuando sea necesario, procesos de digestión. La bilirrubina también sabemos lo que es, un color amarillo rojizo, está presente en la vena carnívoro y omnívoro, producto de la degradación de la hemoglobina conteniendo glóbulos rojos. Tenemos la biliverdina, que es un pigmento biliar de color verde, pero que está presente solo en herbívoros y en mamíferos. Esto es lo que ocurre cuando se degrada la hemoglobina. La hemoglobina se divide en dos, que sería globina, el grupo hemo, se desintegra, digamos así, se divide en globina y el grupo hemo. Este grupo hemo se rompe, se divide a su vez también en un ion de hierro y en biliverdina, que es la que está presente en aves y en herbívoros. Y en el caso de los mamíferos se reduce y se transforma en bilirrubina. En aves va a ser de color verde y en mamíferos más de color amarillo. Esta bilirrubina también se puede acumular a nivel, sobre todo a nivel hepático, y se va a ver con este color acumulada a nivel de hígado y a nivel, sobre todo a nivel de los puntos biliares. Por allí va a acumularse. Cuando hay una alteración en la excreción, en la eliminación de la bilirrubina, esta bilirrubina ya no se excreta, sino que comienza
comience a acumularse. Ese exceso de bilirrubina se puede acumular en sangre y se puede acumular en tejido y va a dar un color amarillento característico que se conoce como ictericia, más que esa coloración amarillenta que se observa en glucosa, erótica también, producto de la acumulación o el exceso de bilirrubina. No, en sangre es bilirrubina. Bilirrubina. El suero, el blanco se ve amarillo. Esto es gráficamente cómo ocurre el proceso de degradación de la hemoglobina. Vamos a ir paso a paso. Tenemos eritrocitos vivos. Ya estos eritrocitos llevaron a cabo su vida útil, o por ejemplo el caso de Mónica. Ya les decía entonces que a nivel de vaso, hígado, médula ósea, perdón, esos eritrocitos van a empezar a ser descompuestos. Se divide, primero sale la hemoglobina, ya les decía que la hemoglobina se dividía en un grupo E de biliverdina, que era la reducción de la hemoglobina, y la biliverdina a su vez se iba a transformar en bilirrubina no conjugada en primer lugar. Una vez que ya está esa bilirrubina no conjugada, esta tiene esa característica. Pero que no. La bilirrubina no conjugada no es hidrosoluble y no se elimina por la orina. Entonces, debe ir al hígado para transformarla en bilirrubina conjugada. Una vez que ya entonces llega al hígado, va a transformarse en bilirrubina conjugada, que a diferencia de la no conjugada va a ser hidrosoluble y se va a eliminar por la orina. Una vez que ya entonces en el hígado se le hace el proceso de transformación de bilirrubina no conjugada, de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, comienza la excreción a través de conductos biliares y a intestino delgado, en este caso, para posteriormente transformarse en urobilinógeno y excretarse a través de la orina, que es lo que le va a dar esa coloración característica a la orina, o transformarse en estercobilina a nivel del colon y es la que le va a dar esa coloración característica a la orina. Esto es importante saber porque cuando hay fallas hepáticas que impiden la transformación de bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, vamos a ver cambios en la coloración de las heces y de la orina que nos van a dar una idea de cuál es el daño que causa. Profe, a lo que termine, no finaliza para Yo le llamo. la materia. Dale. Yo ahorita entramos a terminar el examen y todavía no le hemos dado cómo será que eso es. ¿Cómo que primer examen? ¿Cómo que primer examen? Si ya no tienen eso. No, hoy no hay examen. Para que sepa, para que se vaya. Entonces, acá tenemos. Ajá, pero ¿qué es lo que nos va? Este sería el resumen de ese gráfico. ¿Qué es lo que nos va a dar? Primero, a nivel de vaso ¿Qué nos va a dar? o a nivel de hígado. ¿Qué día mejor dicho? La semana pasada, antepasada. No, no, pero ¿qué nos va a dar ahorita hemoglobina Camacho? se degrada en El plan de la materia, ¿cuántos biliverdina. exámenes van a hacer? Luego se ¿Cuánto van transforma a en ganar? biliverdina, la biliverdina en bilirrubina no conjugada. No. Luego va al hígado, se transforma con fracciones de proteínas plasmáticas en bilirrubina conjugada. Luego se va a comenzar a excretar a través del intestino por vía de los conductos biliares, se va para el intestino y se transforma principalmente en urobilinógeno. Ese urobilinógeno, el 80% va a dar a las heces, que es la que va a dar esta coloración característica de las heces. Hay retorno del urobilinógeno al hígado y se excreta el otro 20% a través del riñón, dando esa coloración característica a la orina. Ese típico característica a la orina. Esto es importante saberlo, como les decía, porque si hay alguna lesión hepática, va a impedir que esta bilirrubina no conjugada se transforme en bilirrubina conjugada. Si no hay bilirrubina conjugada, no hay urobilinógeno, no hay estercobilina, y si no hay urobilinógeno, no hay estercobilina, las heces y la orina van a ser claras. Empezamos entonces con las alteraciones que se dan a nivel hepático en el metabolismo de la vida. En
Comenzamos con la ictericia hemolítica prehepática. Al decir prehepática quiere decir que son cambios, son alteraciones que se dan antes de que la bilirrubina llegue. En este caso hablamos de hemólisis intensa. En el caso de las hemólisis intensas hay una masiva destrucción del glóbulo rojo, hay una masiva liberación de hemoglobina en sangre y toda esa hemoglobina va a ir a parar al hígado. Pero es tanta la hemoglobina que está llegando al hígado que supera su capacidad. Entonces el hígado no va a ser capaz de procesar toda esa hemoglobina que está llegando. ¿Y qué pasa si no es capaz de procesarla? Comienza a acumularse. Entonces vamos a ver acumulación de esa hemoglobina y los tejidos van a verse de color amarillo, o sea, va a haber ictericia producto de la acumulación de esa hemoglobina. Producción excesiva de bilirrubina no conjugada, porque recuerden que les decía que sobrepasa la capacidad del hígado. El hígado está perfecto, trabajando bien, no hay ningún tipo de lesión. Pero como la hemólisis es tan intensa, la cantidad de hemoglobina que está llegando al hígado es demasiada. Y el hígado no da abasto o no tiene la capacidad de procesar toda esa bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. ¿Qué pasa si no es capaz de transformarla? Comienza a acumularse en forma de no conjugada, porque digamos, toda esa bilirrubina no conjugada está con el cola para que sea procesada y transformada a bilirrubina conjugada. ¿Qué puede provocar una ictericia hemolítica prehepática? Cualquiera de las causas que generen hemólisis intensa, diabetes, virus, por ejemplo, babesia, plasma, perlicha, sustancias tóxicas, y puede acompañarse normalmente de leptospirosis también, por ejemplo. Bien. Entonces, en el caso de la ictericia hemolítica prehepática, vamos a ver que hay una destrucción masiva del glóbulo rojo. Hay una liberación masiva también de bilirrubina no conjugada que está llegando al hígado. El hígado no es capaz de procesar toda esa bilirrubina no conjugada y esa bilirrubina no conjugada comienza a acumular. Vamos a ver que se acumula como bilirrubina no conjugada en sangre y esta va a verse de color amarillo. El plasma va a verse de color amarillo, como hiperbilirrubina. Vamos a ver color amarillento en los tejidos. Vamos a ver una ictericia, vamos a ver hiperbilirrubinemia y principalmente bilirrubina no conjugada. Es tanta la cantidad de bilirrubina no conjugada por el glóbulo rojo que está llegando al hígado que este no es capaz de procesarla. ¿Qué vamos a ver entonces? Principalmente PNC, vacunación de Acredito. A ver mucho más amarillento. No, María, te ¿Por qué? PNC. Por Mi excesiva abuela, pero cantidad de el detalle de eso, que de ahí que ando tan y yo Entonces, no sé, PNC. van a ver que ¿Qué es en realidad? bilirrubina no conjugada. Ya no voy a ver el banco igual. Yo creo que es este lado que da sueño. Y ya hay lesión a nivel obviamente del hígado. Hay un hepatocito lesionado o un hepatocito lesionado. Como el hígado está lesionado, no va a ser capaz de procesar la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. Entonces, no hay la conjugación, es decir, no hay la transformación de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque el hígado, por alguna u otra razón, está lesionado. Hay un incremento de la bilirrubina no conjugada en el hígado, pero en este caso es porque el hígado está lesionado y es incapaz de transformar en bilirrubina conjugada. Vamos a ver también color amarillo en el tejido y es alcohólica o es el color blanquecino. ¿Qué puede provocar esta ictericia hepatotóxica? Leptospirosis, enterotoxicidad, hepatitis viral canina, algunos tóxicos, como el cobre, plantas tóxicas, micotoxinas. Todos ellos tienen la característica de que lesionan directamente al hígado. Y al lesionar directamente al hígado, van a impedir que la bilirrubina no conjugada se transforme en bilirrubina conjugada. Y recuerden que les dije que la bilirrubina no conjugada necesita ser transformada en bilirrubina conjugada para excretarse, porque la bilirrubina no conjugada no es soluble, o sea, no es soluble, no se puede excretar ni por ese ni por otro. En este caso, la bilirrubina no conjugada se acumula en
en el organismo y al no ser excretada, lo que va a provocar una pigmentación generalizada o ictericia del pigmento. La ictericia obstructiva posthepática por éxtasis, tenemos que se da por una obstrucción total o parcial de las vías biliares, es decir, la incapacidad de las vías biliares para excretar la bilirrubina no conjugada. Vamos a ver igualmente coloración amarillenta de los tejidos y bilirrubinémica, principalmente de bilirrubina conjugada. ¿Por qué de bilirrubina conjugada? Porque el hígado está trabajando perfectamente, está transformando la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, pero si hay una obstrucción a nivel de las vías biliares no va a poder excretar, no va a poder llevarla al intestino. Y si no puede excretarla porque hay alguna obstrucción, ¿qué pasa? Esa bilirrubina que ya está conjugada no puede ser excretada, comienza a circular. Y va a pasar lo mismo. Va a dar una coloración amarillenta en los tejidos, una coloración amarillenta en el plasma. No se va a poder evacuar esa bilirrubina conjugada al intestino porque hay una obstrucción de las vías biliares. Vamos a ver ese es alcohólica o su color y ese es endorreica o su grasa, porque al no evacuar esta bilirrubina conjugada al intestino no hay nada que decolorar eso. Van a ser blancas y con grasa. Con grasa porque recuerden también el papel que juega la bilis en el metabolismo de la grasa. Si hay una obstrucción de esos conductos biliares, no hay excreción de bilis, no hay procesamiento de la grasa, toda la grasa se va a ir con la heces. Entonces vamos a ver que esas heces van a ser ricas en grasa y no van a tener cuerpo. ¿Qué puede provocar esta ictericia obstructiva? Cualquiera que provoque obstrucción de las vías biliares. Por ejemplo, parásitos en vías biliares, como cuál, la fascia hepática, que bloquea vías biliares, inflamaciones, cálculos biliares, tumores, accesos, que puedan bloquear esos conductos y que puedan impedir la evacuación o la liberación de la bilirrubina conjugada. Así lo vamos a ver en los casos de ictericia. Fíjense, la lengua amarilla, la amarilla, la grasa se va a ver completamente amarilla, conjuntiva amarilla, en general todas las mucosas se van a ver amarillas por acumulación de bilirrubina. Incluso a nivel de la túnica íntima, en la pequeña aorta, a nivel del aumento también se va a ver amarillo. En este caso, fíjense, ¿Hasta cuándo, papá Dios? Cálculo Falta mucho. del conducto biliar que impide la expresión de la bilirrubina conjugada y esta comienza a acumular y a dar esa pigmentación. Ahora vamos con los pigmentos no derivados de la hemoglobina, la lipofuscina, que es un pigmento marrón dorado que se encuentra a nivel del citoplasma de órganos como el corazón, el cerro, la corteza renal, la cola de animales viejos o animales caquéticos o delgados, pero es importante destacar que no es patológico, porque es un pigmento que se genera producto del metabolismo de la grasa. Normalmente las grasas se metabolizan en la parte de los hidratos de carbono para la producción de energía o para el ciclo de grasa. Y ese procesamiento muchas veces genera la producción de ese pigmento que es la lipofusina. ¿Qué es la lipofuscinosis? Pues más que el acúmulo de ese pigmento, de esa lipofusina, principalmente a nivel de ciertos órganos, como la piel, sobre todo, y se da sobre todo en personas o en animales de la tercera edad, producto, como les dije, de una oxidación progresiva de lípidos, procesando o metabolizando esa grasa, hay una oxidación progresiva de esos lípidos y esos lípidos oxidados van a tener esa coloración marrón dorada. Y tienen la posibilidad, ustedes lo han visto, de verle las manos a una persona de la tercera edad con una mancha marrón. Esas manchas marrones corresponden a la lipofuscina y a la proteína. Otro de los pigmentos, el pigmento ceroide, se parece mucho a la lipofuscina, pero a diferencia de la lipofuscina, el pigmento ceroide sí es patológico.
color muy parecido, pero a diferencia de la leucocina, el pigmento seroso sí es patógeno. Está relacionado a hemorragia también, que es la condición más frecuente en la que se puede ver. Si vemos pigmento seroide, está, o lo vamos a asociar a que ocurrió en una zona cercana, en una zona vecina, ocurrió. También podemos verlo en focos micróticos y en pacientes tumores de mama. Esto es una linfofuncinosis por BE. ¿Cuál es la vaca vieja aquí? Esta o esta. La amarilla. Es un indicativo de que la vaca es vieja. La entrada es amarilla, pero posiblemente sea una vaca que esté alimentada con alimentos ricos en carbohidratos. Cuando van a matadero, una de las maneras de simple vista ver si el animal es viejo o es joven es ver el color de la grasa. Si ven una grasa así amarilla como esta, es un animal viejo. ¿Por qué? Porque a nivel de esa grasa se está acumulando esa lipofunción. Mientras que no, pero ahí ven la mucosa. Se hace con muerte, pero antes muerte, pero ya con muerte, si tiene el animal ahí, canal porque pasó la prueba de mientras que si vemos un animal con una grasa mucho más crema, más blanquecina, es un animal joven. Así se va a ver la liposucina en hígado, articulada de forma de sopratransformadores, y el pigmento seroide también se ve de color amarillento, más intenso. La diferencia es que el pigmento seroide es patológico asociado a hemorragia y a necrosis, mientras que la liposucina no es patológico, está asociado a la tercera. Otro de los pigmentos es la melanina. Sabemos que es la melanina, que es el pigmento marrón que le da esa coloración característica a la piel, meninges y poroides del ojo. ¿Cuál es la función de esa melanina? Principalmente de protección contra los rayos ultravioleta y los radicales libres producidos por alteración. Por eso es que las personas negras o de color más oscuro y color más negro o de color oscuro tienden a tener una mayor protección contra la acción de los rayos solares que las personas más blancas. Y las personas más blancas son más susceptibles a cáncer de piel por acción de esos rayos ultravioletas, porque la cantidad de melanina que tiene la piel es muy poca. La melanina lo que hace es que no necesita proteger de la acción nociva de los rayos ultravioletas. Las células entonces que poseen melanina se llaman melanocitos, que los melanocitos son las células que contienen la melanina. Los melanófagos lo incorporan y la almacenan, pero no la sintetizan. Es decir, los melanocitos la sintetizan y los melanófagos la almacenan. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Principalmente a nivel de los melanocitos, la tirosina, por acción de una enzima que se llama tirosinasa, se transforma en dopa. La dopa se transforma en melanocitos intermedios. Luego de un proceso de polimerización se va a transformar en melanina. ¿Qué les digo esto? Porque hay casos de individuos que nacen sin melanina, que nacen desconectados, que nacen con lo que se conoce como vitiligo. Y eso se debe a que carecen de esta enzima. Por tanto, si no tienen tirosinasa, la tirosina nunca se va a transformar en dopa, el dopa nunca se va a transformar en melanocitos intermediarios y los melanocitos intermediarios nunca van a producir melanina. Por tanto, sus individuos van a ser despigmentados y van a tener cosas en piel blanca por esa deficiencia de esta enzima que permite la transformación de tirosina en albinismo, perdón. Albinismo. Vitiligo otra cosa. Sí, pero no tiene nada que ver con la tirosina. No tiene nada que ver, no es el vitiligo, es albinismo. Bueno, esto es lo que ocurre. La tirosina, por acción de la tirosina, se transforma en dopa, la dopa entra en la noción intermedio, la polimeriza y se transforma en melanina. Si no hay tirosinasa, no hay transformación de la tirosina en dopa y no hay producción de melanina. Y si no hay producción de melanina, hay albinismo. Bien. Acá tenemos entonces la despigmentación congénita
o el albinismo, que es la disminución o ausencia de la melanina en un hemisferio izquierdo, de todas maneras que el individuo sea completamente pigmentado por carencia congénita de la excesiva melatonina. La despigmentación también puede ser adquirida, puede ser general, es decir, hay una despigmentación igual parecida al albinismo, pero se da por deficiencia de cobre, o puede ser localizado, son las blanquecinas específicas del cuerpo. Aquí sí entra lo que es el vitiligo, pero el vitiligo es una enfermedad de tipo autoinmune, no tiene nada que ver con el albinismo. En el caso del vitiligo, hay pérdida de melanocitos por toxicidad mediada por células. El mismo organismo considera que los melanocitos son sustancias externas o sustancias extrañas y comienzan a destruirlos. O sea, hay una reacción autoinmune donde el mismo organismo destruye los melanocitos y al destruir los melanocitos no hay producción de melanina. Entonces se van a ver parchos o manchas blanquecinas distribuidas por varias partes. Tenemos las leucotriquias o canas, que ya son por enfermedad. La leucoderma también son manchas pigmentadas por previamente pigmentada. Leucodermas secundarias a otros procesos. Por ejemplo, el caso de cicatrices, dermatitis o traumatismo, varios en la salida frontal, cuando hay una lesión en piel constante, cuando se forma la cicatriz, esa cicatriz se va a formar despigmentada. Se está sustituyendo la piel, la melanocito, por tejido fibroso, y ese tejido fibroso carece de melanocito, por eso esa cicatriz se va a ver blanquecina. Porque al final si la dejáis correr se va a pegar, independiente. Pero a medida que van avanzando en el tiempo se van poniendo más claras. Incluso hay tratamientos médicos que acelera el proceso. A la gente no le gusta que tengan una mancha así, una mancha así. Se acelera el proceso para que se despigmente completamente de forma más rápida. Para acelerar. O otro que lo enlentece. También para el pero depende de la persona. Al albinismo ya dimos entonces congénito asociado a genes recesivos, donde hay falta de esa glicosinasa, produce melanina, leucotriquia, las canas, ya es falla obviamente de la formación de la producción del pelo. El vitiligo, de acá, hay un mecanismo autoinmune donde hay una destrucción del mecanismo de ahora que eso no solamente en varias especies de albinismo, solamente normal, leos, caballos, gatos. Vamos a ver ahora lo contrario. No es una falla o no es una disminución en la pigmentación, sino que es un exceso en la pigmentación. Hablamos de la hiperpigmentación melánica, que es un aumento en la producción de melanina en el epidérmico que se conoce como melanosis. La melanosis no es patológica, porque son manchas de color negro que se ven en algunos órganos y en la piel y que el individuo nace con alteración patológica. Parecido lunar. En el endocardio se puede ver en la íntima aorta de las ovejas y de la cabra. La melanosis congénita o melanosis maculosa tampoco es patológica y se ven vísceras de los animales. Vamos a ver, las vísceras de esos animales son manchas negras, no tienen ninguna alteración eléctrica. Con alteración patológica asociada a trastornos hormonales, la acantosis nigrica. La acantosis nigrica está asociada con resistencia a la insulina, con esa pigmentación negruzca como terciopelada que se ve en los cuellos, en los codos, en las rodillas, en el área inguinal. Está asociada a resistencia a la insulina, pero está asociada a la radial. Ahí hay un acúmulo de melanina que va a dar ese aspecto como de si fuese sucio, pero no es sucio, es un acúmulo de melanina. También por disfunción endocrina en caso de hipertiroidismo
hipotiroidismo, hiperestrogenismo, musculares también. Vamos a ver áreas alopécicas pigmentadas a nivel del cuello, del escroto y de la cara interna de las extremidades que se van a ver color mucho más de la axila. Y los tumores que son los melanomas, que son los tumores específicos de los melanomas. Acá tenemos un melanoma, que es maligno, patológico, un tumor específico de los melanomas que va a tener ese color característico. Esto es la melanosis maculosa, que son manchas, acá, manchas de color negro que no son patológicas. Nacen con eso, pero no es patológico. Por acá. Y en este caso sí, que ya corresponde a un melanoma. Pero como ya no acumulo de melanosis, por la edad se puede derivar un ya eso es el caso de animales más. La otra parte de los trastornos que vamos a ver son las calcificaciones. El trastorno del metabolismo mineral, hablamos de las calcificaciones, son procesos patológicos de mineralización donde hay un depósito anormal de sales de calcio, junto con sales de hierro o de magnesio. En este caso la vamos a dividir en dos, la calcificación distrófica y la calcificación metabólica. En el caso de la calcificación distrófica, las sales de calcio se depositan en células en degeneración, ya vimos todo lo que era degeneración, incluso en células que están muriendo o en necrosis. En este caso hay normocalcemia, es decir, que los niveles de calcio en sangre están normales. Pero las sales de calcio solamente las vamos a ver depositadas en células que están en degeneración y células que están muriendo. En el caso de la calcificación metastásica, se deposita en tejidos en caso de hipercalcemia. Aquí los niveles de calcio en sangre están tan elevados que comienzan a depositarse en diferentes tejidos y son tejidos sanos. A diferencia de la calcificación distrófica, donde los niveles de calcio son normales, pero comienza a depositarse solamente en las células que están en degeneración o que están. Entonces, si yo les pregunto en el examen, que siempre lo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre calcificación distrófica y cuál es la diferencia entre la calcificación metastásica? Y en la calcificación distrófica hay normocalcemia y la de calcio se deposita en células de degeneración, y en la calcificación distrófica hay hipercalcemia y el calcio se deposita en tejidos. Ahí tiene dos. Pero cuando lo pregunto lo responde 100%. Siempre hace. Calcificaciones distróficas se observan sobre todo en células muertas, en células de necrosis, en hemorragia, cicatrices y células que están en degeneración, por ejemplo, en el caso de granuloma, en el caso de la degeneración hialina de seco, ahorita, en el caso del músculo blanco, a veces pueden haber depósitos de calcio sobre eso. En el caso de endocarditis valvular también, que es una degeneración mixoide, también se puede depositar calcio. Y en caso de la degeneración de la capa muscular de las arterias, la degeneración fibrinoide, también puede depositarse calcio. En general están asociados a focos de necrosis y a focos de degeneración. Si hay degeneración y hay necrosis, puede haber calcificación distrófica. Pero vamos a ver macroscópicamente depósitos de calcio, como si agarráramos pizza y la rayaran, se va a ver como un polvo así de pizza, un aspecto granular. Y microscópicamente una coloración basófila o morada, que corresponde a eso. Así se ve una calcificación distrófica del estómago. Fíjense en la arteria, en la pared de la arteria, se ven zonas acá, zonas de color más basófilo, de color morado, que corresponde al depósito de calcio. Aquí hay una degeneración fibrinoide y el calcio comenzó a depositar. Fíjense el tamaño de la pared de esa parte. El calcio comenzó a depositarse a nivel de esa. Calcificación distrófica en pulmón, en este caso una tuberculosis, hay necrosis, hay tejidos muertos y el calcio comienza a depositarse en esa zona. Recuerden que en estos casos, en el caso de la lámina anterior,
hay normocalcemia. En el caso de una la calcificación metastásica se da en casos de hipercalcemia, es decir, que los niveles de calcio están aumentados, están elevados. En este caso, esas áreas de calcio comienzan a depositarse en tejidos y en células normales, no necesariamente como en el caso de la nitrógena, que eran células o tejidos degenerados muertos, en este caso no, en este caso se depositan principalmente en zonas normales. ¿Por qué? Porque los niveles de calcio son tan altos que comienzan a depositarse en diferentes partes. Podemos verlo a nivel del músculo, del estómago, del pulmón, del riñón, a nivel cardiovascular, del miocardio, de la aorta, de las venas pulmonares, y se da principalmente por, les decía, incremento de los niveles de calcio en sangre. Por ejemplo, en caso de exceso de vitamina D, la vitamina D es la que juega un papel fundamental en el metabolismo del calcio, digamos la que le da entrada al calcio a la sangre. Por lo tanto, si hay un exceso de vitamina D, hay un exceso en la entrada de calcio en la sangre y una acumulación de en caso de hipertiroidismo primario, en caso de insuficiencia renal por pérdida de fosfato, porque se pierde la relación calcio-fósforo, al bajar el fosfato o los fósforos sube el calcio. En caso de hiperadenocorticismo, linfomas, carcinomas. Macroscópicamente vamos a ver lo mismo, como si agarráramos tiza y la rayáramos, como se ve aquí, a cúmulos de calcio, en este caso de una arteria aorta. Todo esto que se ve así como de relieve, más calcio acumulado, y microscópicamente vamos a ver esas placas basófilas de color morado que corresponden al acúmulo de calcio en zonas de alto contenido de fibra elástica, es decir, en la parte media de la capa del vaso. Todo esto que vemos aquí de color morado, de color oscuro, corresponde al calcio. Otro ejemplo de calcificación metastásica en pulmón, igual acá, todo esto que ve morado, corresponde a calcio acumulado a nivel de pulmón, con hipercalcemia o algún nivel de calcio. Y ya por último, las clasificaciones patológicas, hablamos de la litiasis, la que conocían como cálculos, que no es más que la formación de masa sólida o de minerales en una cavidad o conducto, sobre todo a nivel de las vías nucleares, o a nivel de la vía urinaria o de la urinaria, el riñón. Se forman por sales minerales y con masas duras tienden a destruir o a inflamar el órgano. Tenemos dos tipos, la urolitiasis, donde vamos a ver la formación de urolitos, son cálculos que se pueden formar en vías urinarias, se pueden formar en la pelvis renal o se pueden acumular en la vía urinaria, principalmente formados por solutos urinarios o precipitados urinarios, que se conocen como arenillas, acumuladas hasta dar la formación de sus cálculos. Principalmente afecta a animales carnívoros domésticos y por supuesto humanos. La otra es la colelitiasis o la formación de cálculos a nivel de vesícula biliar, donde el principal componente son sales cálcicas mezcladas con colesterol, porque es el órgano donde se metaboliza el gas. Es una mezcla de esas sales de calcio con colesterol para formar esos cálculos a nivel de vesícula. Pueden producir obstrucción biliar, como la imagen que vimos anteriormente, y bloquear la salida del bilis hacia el intestino. Así se ve una urolitiasis, por supuesto, no es un caso severo. Todo esto que ven aquí son diferentes urolitos que se formaron a nivel de la pelvis renal y que destruyeron, que se atrofiaron completamente el órgano por la acción erosiva. Literalmente son piedras que a medida que se mueven, a medida que se forman, van destruyendo y van erosionando todo el órgano. Y esto es en el caso de una colelitiasis, donde también se formaron una gran cantidad de cálculos biliares. Todo esto son espacios que dejaron, fueron creciendo y fueron, digamos, destruyendo lo que es el
Nada.